Todos, continuando con las clases de la materia microcontroladores, hoy voy a mostrarles cómo se llevó a cabo el ejercicio número 11, en el cual hemos hecho la lectura de tres sensores del tipo DS18B, que son sensores que utilizan el protocolo. Es un protocolo basado en una sola línea bidireccional y que me permite soportar la conexión de múltiples dispositivos. En este caso utilizamos tres. Aquí pueden ver en el repo el circuito que se montó, en el cual vemos que los tres sensores que los identifiqué como DEP0, DEP1 y DEP2 están conectados a la entrada. Bueno, no sería la entrada, ¿no? Al puerto RB0 del microcontrolador. Este puerto va a interactuar como un puerto bidireccional por el cual va a enviar y recibir información desde cada uno de los sensores. También tiene un diodo LED de indicación para el destello y un pulsador. Luego en el programa les voy a explicar bien cómo trabaja el pulsador y me va a servir sobre todo para que con el pulsador yo pueda recuperar la información. Es un código único, ¿no? De cada dispositivo sensor, es un serial de fábrica. Entonces, a través de este pulsador me va a permitir recuperar ese código del sensor. Y con esto yo voy a ir creándome una lista, ¿no? De los sensores que tengo conectados al bus para que ya luego pueda ir recuperando sus valores de forma secuencial en cada uno de ellos. También para poder mostrar los valores del sensor, es decir, la temperatura, utilizaré un convertidor USB TTL, ¿no? Entonces, a través del puerto UART se van a enviar estos mensajes de temperatura de cada uno de estos sensores. Bueno, algo más para aclarar es que al tratarse de nuevos ejercicios de laboratorio, para no hacer muy larga la anterior repo que le llamaba Lab 1, he creado otra repo que tiene la estructura Lab 2. Fíjense acá. Entonces, para poder descargar el Lab 2, que por el momento no tiene todos los ejercicios, la idea es que el Lab 1 y el Lab 2 cada uno contengan 10 de ejercicios prácticos, ¿no? Entonces, el Lab 1 ya tiene los 10 y este Lab 2 es el que estoy iniciando y les estoy mostrando en este instante, ¿no? Entonces pueden clonar todo el app. Por el momento estoy empezando con este ejercicio, luego se irán agregando el resto de ejercicios adicionales para laboratorio. Entonces lo que tienen que hacer es clonar o descargar la versión zip. ¿Sí? Pueden descargar este archivo que contiene todos los proyectos de esta repo, lo descomprimen en la carpeta de su trabajo o de trabajo de su ordenador y luego con MPLAB X pueden hacer la apertura, ¿no? del proyecto para que puedan hacer la compilación y posteriormente cargarlo al microcontrolador y puedan hacer sus propias pruebas. Aquí vamos a abrir el repo, asumiendo que ya está descargado. Entonces van a ver aquí estas carpetitas, ¿no? Con extensión X. Estos son los proyectos de MPLAB X. Simplemente lo abren y aquí ya les crea bueno, ya tienen la estructura de su programa. Este tiene solamente un archivo principal y este es el archivo de la librería. Entonces acá vamos a empezar a hacer una descripción de cómo trabaja este programa. Antes de ello, eh, vamos a dar una breve explicada de cómo trabaja este sensor. Hay bastante teoría, ¿no? En internet. Yo tengo incluso un blog en el cual hago la explicación. Aquí tienen el blog. Llevo a cabo una explicación perdón, más detallada de cómo trabaja tanto la señalización que utiliza, ¿no? Para la lógica 0 y 1, la conexión que se debe llevar a cabo, los registros que posee, el formato de resultado, todos estos detalles lo pueden ver aquí en el blog o pueden usar cualquier otra referencia, ¿no? Por el momento, como quiero hacer una explicación muy resumida, para no ir mucho en este tema, voy a utilizar este diagrama, ¿no? Perdón, esta hoja de datos del fabricante, del cual también he obtenido casi toda la información en el blog. Bueno, aquí vemos el sensor. Estos son los encapsulados en los cuales está disponible este sensor.
Yo les recomiendo que en este caso, si van a hacer algo ya más de aplicación, busquen el sensor que ya viene con la punta de prueba, ¿no? Ustedes buscan aquí el DS18B, porque eso les va a facilitar hacer la conexión, ¿no? Ya directamente para su proyecto, que es este de acá. Les va a costar algo más, pero tampoco es mucho su precio, ¿no? Relativamente este es un sensor bastante económico. Entonces, consigan esto y con eso pueden hacer mejores pruebas, ¿no? Entonces, continuando acá con los valores del sensor, la hoja de datos, acá encuentran toda la información de cómo se hace la señalización para indicar un 0 o para indicar un 1, ¿no? Adicionalmente, también hay una señalización de reset que es obligatorio antes de que se lleve a cabo cualquier comando. Siempre tiene que empezar con un reset, ¿no? Porque con el reset se emite un pulso, es decir, el maestro, que sería el microcontrolador, emite un pulso y espera una respuesta que es la presencia del sensor que está conectado al bus, ¿no? Entonces necesita ver esa secuencia de reset y luego recién se puede establecer los demás comandos. Hay dos tipos de comandos, unos que están direccionadas a la memoria, aquí se puede ver el diagrama de bloques. El primer comando está relacionado con la identificación del dispositivo, ¿no? Y posterior a ese comando, una vez se hace la identificación, están los comandos de función. Con los comandos de función yo ya puedo iniciar la conversión o puedo recuperar el dato de temperatura o incluso escribir algún registro de configuración que tiene este sensor, sobre todo para configurar la resolución. Es importante lo de la resolución porque dependiendo de la resolución que tenga, también el tiempo de adquisición de la temperatura necesita un retardo, ¿no? O sea, tiene una demora. Entonces, si la resolución máxima de este sensor, que es 12 bits y por defecto está configurada a 12 bits, me exige que la espera de una captura sea de al menos 780 milisegundos, ¿no? Entonces hay una tablita que les va a detallar, lo pueden encontrar en la hoja de datos, donde se detalla bien estos tiempos, ¿no? Entonces, a menor resolución, estos tiempos de retardo son menores también. Y en algunos casos tal vez ni siquiera necesitemos toda la resolución del sensor, ¿no? Entonces, a lo mejor queremos hacer capturas más rápidas con menos precisión, entonces podemos utilizar la configuración o el registro de configuración para cambiar la resolución por defecto que trae. El resultado, pueden ver aquí el resultado son 2 bytes. Estos 2 bytes tienen este formato, ¿no? El byte de mayor peso, el último bit, tiene el símbolo S que representa el signo, ¿no? Un 1 es negativo, un 0 es positivo. Y luego vienen los bits restantes. Observen que a partir del bit 12 vienen los bits restantes y algo interesante acá es la parte fraccional de este resultado. La parte fraccional está en el bit 0, 1, 2 y 3, o sea, 4 bits son para las fracciones. Y acá también lo interesante es que dependiendo de la resolución con la que se trabaje, estas fracciones se van a ocupar en cierta medida o no. Por ejemplo, como son 4 bits para las fracciones, lo máximo que tenemos son 16, ¿no? 2 elevado a la potencia 4 es 16. O sea que si trabajo a máxima resolución a 12 bits, entonces los incrementos en esta parte fraccional va a ser 1 dividido entre 16, 0,0625. Si trabajo a 11 bits, van a ser la mitad, es decir, 1 dividido entre 8. Si trabajo a 10 bits, va a ser 1 dividido entre 4. Y si trabajo a 9 bits, va a ser 1 dividido entre 2. Eso como tema, ¿no?, de la precisión que va a tener. Acá lo podemos ver en esta parte del documento. Dice, ¿no? Dependiendo de la resolución, si trabajo a 9 bits, la fracción o precisión será de 0,5 en grados, ¿no? Si trabajo a 10 bits, 0,25. Si trabajo a 12, que es lo último, sería 0,625. Entonces, es importante porque, como les comenté, no en todas las situaciones uno necesita toda la precisión que da este sensor, ¿no?
Y particularmente en el ejercicio que vamos a hacer, no lo vamos a ocupar en su totalidad, es más, vamos a reconfigurar a manera de ver cómo se hace también el proceso de configuración, de cambiar la resolución por defecto que tiene a una eh, que, que tenga menos, ¿no? Que ocupe solamente 10 bits, con la finalidad también de decrementar el tiempo de espera, ¿no? Porque a menor resolución, menos tiempo de espera entre capturas se tiene. ¿Qué más puede ser acá? A ver, también las formas de conexión. Tiene dos modos de operación, ¿no? Hay una que se llama modo parásita, que en realidad se caracteriza porque no necesita alimentación el sensor. Ustedes pueden ver aquí cómo está conectado. Entonces, básicamente aquí la conexión del sensor al microcontrolador o el sensor requiere solamente dos líneas, ¿no? Es la tierra y acá tenemos la señal que va al microcontrolador. Entonces, en este modo parásito, el microcontrolador necesita un transistor adicional para en determinados instantes habilitar al sensor, ¿no? No lo vamos a ocupar este modo. Es interesante sí porque requiere menos líneas, ¿no? De conexión para el sensor. El que sí vamos a utilizar y el más común también va a ser este modo de acá, en el cual una de las patillas del sensor está exclusivamente alimentado, ¿no? por energía. Vamos a utilizar en nuestro caso 5 voltios. Y luego el otro pin es tierra y finalmente el de comunicación al bus va directamente al microcontrolador utilizando una resistencia pull-up. Recomiendan 4.7K. En nuestro circuito nosotros no tenemos esta resistencia conectada de forma física, ya que utilizaremos la resistencia pull-up integrada que tiene el microcontrolador. No es 4.7K esta resistencia, pero nos va a funcionar. Aquí tenemos los registros que tiene el sensor. Estos son los registros a los cuales se puede acceder a través de los comandos de función, ¿no? Los que me interesan acá son para recuperar la temperatura, son los dos primeros bytes, el 0 y el 1. Y en el caso de configurar la resolución voy a utilizar el byte 4, ¿no? Que es el registro de configuración. Particularmente hay dos bits que me permiten determinar si la resolución es 9, 10, 11 o 12. ¿Qué más? Aquí está. Este es el registro del byte 4. Estos dos registros, perdón, estos dos bits me permiten determinar a qué resolución quiero trabajar, ¿no? Y aquí incluso me está indicando el tiempo de espera entre conversiones. Observen que si estoy a 12 bits, R1 y R0 están en 1 y 1. Tengo 12 bits y el tiempo de espera entre conversiones tiene que ser 750 milisegundos. En cambio, si trabajo a 9 bits, el tiempo de espera es tan solo 93.75 milisegundos, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar este valor intermedio, que es a 10 bits, con un tiempo de conversión de aproximadamente 187.5. Estos son los tiempos mínimos, ¿no? Uno puede esperar más tiempo, pero eso es lo mínimo que se debería esperar, ¿no? Para garantizar que el valor que se va a lecturar está correcto. En cuanto a los comandos, ya les expliqué, hay dos tipos de comandos, unos asociados a la identificación del dispositivo, le llamamos los comandos room, y otros asociados a la función. La secuencia de comunicación siempre es primero generar un slot de reset, luego un comando room, identificación del dispositivo, y luego un comando de función. En esto de la identificación del dispositivo también hay varias formas de cómo llevar a cabo el proceso. Vamos a saltarnos acá al diagrama, este diagrama de acá. Podemos ver aquí, por ejemplo, iniciamos con el pulso reset. Una vez hecho el pulso reset, la función que vamos a tener nosotros nos va a retornar un 1 si es que hay presencia de un sensor en el bus, ¿no? Entonces, si hay presencia de un sensor en el bus, podemos aplicar cualquiera de estos comandos. Estos son los comandos ROM. Solo vamos a utilizar dos comandos para nuestro caso y para el cual yo veo que he tenido más utilidad en este caso, ¿no? Uno de los comandos es el comando de lectura ROM y otro va a ser el comando para el match ROM, ¿no? Entonces, el comando de lectura ROM lo que me hace es recuperar la información
una información única que tiene cada sensor, son 64 bits en los cuales se incluye un código de fabricación del sensor, se incluye un número serial, se incluye un número de redundancia cíclica, un CDC. Todo esto son 64 bits. Entonces este comando me ayuda a recuperar esa información para que yo de alguna forma ya guarde estos valores y la siguiente vez que requiera consultar datos de ese sensor, ya le voy a aplicar el comando matchroom. Entonces, con el comando matchroom yo lo que hago es identificar al dispositivo para que luego le pueda aplicar una función de lectura o escritura a ese dispositivo en particular. El comando readroom solamente me va a funcionar para leer el valor de un sensor que está conectado al bus, ¿no? Por eso aquí es importante que solamente esté conectado en ese instante que se ejecuta el comando readroom un único sensor al bus, porque el valor que me va a recuperar va a ser propio de ese dispositivo conectado, ¿no? En cambio, con el comando matchroom ahí no interesa, ¿no? Como yo ya tengo el código y me interesa identificar al dispositivo, cuando yo envío este comando, si en el bus hay 10 dispositivos, ese comando es particularmente para uno de esos 10 dispositivos. Entonces, es por eso que en una primera instancia en la programación vamos a hacer la recuperación de los códigos room de cada dispositivo y ya luego para hacer la lectura ya vamos a tener claramente identificado cuáles son los seriales de estos dispositivos y empezamos a hacer la lectura de cada uno de ellos, ¿no? Fíjense que hay otro tipo de comandos. Hay este, por ejemplo, que es el skip room. El skip room se salta este proceso de identificación, pero solamente se me sería útil cuando hay un solo dispositivo conectado al bus, ¿no? También tengo este comando que es el alarm, esto no lo vamos a hablar en este momento. Y este que es el search room. Search room es para hacer la búsqueda de los códigos de todos los dispositivos que están conectados, ¿no? En este caso no lo he visto muy práctico, bueno, para lo que yo he visto, porque si bien se hace una búsqueda secuencial de ejecutar varias veces el comando y luego ir recuperando los resultados que me arroja, el inconveniente que he visto es que a veces cuando yo implemento el sensor me gusta saber físicamente, por ejemplo, si yo tengo un sensor A, B, C, saber que el sensor A tiene el código 1, por decirle, el sensor B tiene el código 2 y el sensor C tiene el código 3 y tener claramente dónde están ubicados estos sensores, ¿no? Entonces, yo veo que en ese sentido me ayuda a organizar mejor cuando yo aplico este comando de lectura individual de cada uno de ellos y poder identificar en dónde se encuentran. En cambio, el de acá no. Si bien va a hacer una búsqueda automática de los códigos y después se va a comunicar con ellos, pero no hay en un momento la relación física, ¿no? De dónde está ubicado ese sensor, o sea, identificar cuál es cuál. Pero, como dice, solamente la percepción mía, ¿no? Por mi caso. De seguramente hay otros casos donde va a ser más útil aplicar esto de acá. Bien, creo que eso es en cuanto a los comandos run. Los comandos de función, una vez se establece el comando run, los comandos de función son, por ejemplo, este de acá, iniciar la conversión. Nuevamente acá no, el tiempo de espera después de aplicar este comando de conversión antes de hacer una lectura tiene que ser al menos el tiempo que se ha indicado, ¿no? Si hablamos de 12 bits son casi 750 milisegundos. Entonces, aplicamos el comando de conversión y una vez esperado el tiempo, podemos recién hacer lectura del sensor. Aquí tenemos, este es para hacer la lectura, ¿no? El Read Scratch Patch y también es el Write Scratch Patch que solo me permite hacer la escritura en el registro de configuración. Vamos a ocupar generalmente estos dos. Esto para hacer la configuración, porque me interesa cambiar la resolución, y este para hacer la lectura, porque obviamente necesito saber el valor de temperatura. Y creo que con eso estaría casi explicada esta parte, ¿no? Como les comenté, tienen la hoja de datos ahí para mayores referencias o detalles de este protocolo, que es bastante interesante. Y en la implementación, que ya vamos a ver acá, el código. Yo tengo dos librerías, bueno, es una librería, ¿no? Es el código de cabecera de mi librería, son del archivo DS18B20.
Aquí establezco los procedimientos, son los prototipos de función. Fíjense, tengo el setup, que es para configurar el sensor. Tengo el reset, que es obligatorio antes de aplicar cualquier comando. Tengo la lectura de un slot, perdón, escritura de un slot, lectura de un slot. Tengo este procedimiento para hacer la identificación y conexión, ¿no? O sea, esto identifica el dispositivo e inicia la conversión. Tengo este de acá que es para conseguir el valor de un sensor en particular. Tengo este que es para establecer la configuración, esto sobre todo para la resolución, ¿no? Y este de acá que es para hacer lectura del código room de cada sensor. Entonces puedo crearme más funciones, pero esto vamos a utilizar en nuestro ejercicio. Algo importante que les quiero comentar también es que estas funciones o procedimientos utilizan retardos, ¿no? Entonces ven acá, estos retardos en esencia son simplemente esperas, ¿no? Esperas que lo tienen durmiendo al procesador, o sea, lo tienen bloqueado. Entonces, personalmente no me gusta ocupar este tipo de rutinas. Es más, incluso para evitar esto, dado que este microcontrolador no tiene un recurso de hardware exclusivo para el protocolo OneWire, entonces la opción que me queda es implementarlo por software, ¿no? Entonces, si implemento por software, voy a tropezarme con el inconveniente de estos retardos. Son tiempos de espera, ¿no? En la señalización que tiene tanto para los niveles lógicos 1 y 0 del protocolo. Y en una instancia estaba pensando tal vez para evitar estos retardos, utilizar procedimientos con interrupción. Por ejemplo, una interrupción de cambio de estado para determinar cuándo hay las transiciones y también la interrupción del temporizador para medir las esperas, ¿no? Y, y si bien se puede hacer, el problema que he estado teniendo al inicio es que mientras más trato de codificar o de establecer el protocolo, se hace más complicada su explicación y, y quizá su adaptación también al ser un código un poco más específico. Adaptarlo a diferentes situaciones también se hace un poquito más tedioso, ¿no? Entonces, para evitarme eso, utilizo nomás estas funciones, bueno, estos retardos, aclarando que una vez se inicia la comunicación con el sensor, lo que tengo que evitar es de que por otra interrupción esta comunicación se corte, ¿no? Entonces, si tengo en cuenta ese aspecto, no voy a tener ningún inconveniente. Es por esa razón que van a ver que en los momentos donde hago la llamada a cualquiera de estos procedimientos relacionados con la lectura o aplicación de un comando al sensor de DSB, van a ver que estoy deshabilitando las interrupciones. Fíjense acá, aquí estoy verificando si tengo respuesta del sensor aplicando el comando reset. Bueno, no es un comando, ¿no? El procedimiento reset. Y antes de hacer eso, estoy acá deshabilitando la interrupción global. Una vez interactuado ya, una vez he interactuado ya con el sensor, aquí vuelvo a rehabilitar la interrupción. Lo mismo pasa en cualquier otra secuencia que vayan a ver. Antes de establecer comunicación con el sensor, deshabilito las interrupciones globales, ¿no? Para evitar precisamente que me genere un error, ¿no? En la respuesta. Entonces, si yo tengo controlado este aspecto, no voy a tener ningún inconveniente. Y bueno, ya si hay un requisito muy particular que se me vaya a venir en mente y que sea un inconveniente utilizar estos retardos, de seguro voy a ver aplicar esta segunda opción que les comenté, ¿no? Que es hacer uso de interrupciones con cambios de estado para la transición y también para los retardos mediante un temporizador. Ok, entonces, puesto esto, aquí vamos a hacer una explicación del programa. El programa es bien sencillo. Observen aquí que he creado tres arreglos. Son arreglos de tipo byte de 8 posiciones. Entonces con esto tengo 8 por 8 los 64 bits del código room que identifica a cada sensor, ¿no? Tengo 3, a lo que he llamado dep 0, dep 1, dep 2. Aquí ya tengo cargados los códigos.
cómo he conseguido estos códigos. Entonces, eso se los voy a explicar en la parte práctica, ¿no? Entonces, este es el código único de cada sensor. Entonces, ya tengo declarado estos códigos, ya están todos identificados. Y nos vamos entonces al programa principal. En el programa principal, aquí hago la configuración de cada uno de los sensores. Yo ya tengo sus códigos, ¿no?, guardados en esto. Aquí hago la configuración del sensor, el sensor 0. Estoy configurándolo a 10 bits. Fíjense que antes de hacer eso estoy haciendo el reset, obligatorio el reset, ¿no? Luego otra vez reset y configuro el dispositivo 1, el sensor 1, también a 10 bits. Reset y configuro el dispositivo 2, también a 10 bits. Los tres están a 10 bits. Esto hace que el tiempo de conversión mínimamente sea de 187 milisegundos. O sea, unos 200 milisegundos de espera entre conversiones. Más o menos. Luego viene el ciclo indefinido, que es mi loop. Y finalmente acá la llamada concurrente de las diferentes tareas, ¿no? Tengo tres tareas, estas se llaman cada un milisegundo, ¿sí? El enfoque que utilizo en la programación, como ya saben, está basada en estados y utilizo la concurrencia, ¿no? Entonces, a través de una interrupción del temporizador, provoco que una bandera que se llama tick-ms se active cada milisegundo. Entonces, cada milisegundo que se active esta bandera, se ejecutan de forma concurrente estas tres tareas. La primera, que es el task DS18, está encargada de hacer la captura y lectura del sensor. La segunda, que es el task button, lo que hace es recuperarme el valor de la ROM solamente si he presionado el pulsador, ¿no? Y este final, que es el task LED, lo que hace es simplemente un destello del LED que está conectado al pin RE2 para indicarme que el microcontrolador está con actividad, ¿no? Está funcionando. Entonces ven que está sencillo el código. Entonces vamos a explicar acá un poco esta parte de acá, la inicial, que es configuración del microcontrolador. Aquí no hay mucho que detallar, ya esto ustedes conocen. Saber nomás que se está configurando acá el puerto serial a 9600 baudios. Se hace la configuración del temporizador para la interrupción, ¿no?, de 1 milisegundo. Se desactivan los puertos analógicos acá. Y no es más. En cuanto a la tarea task 18b, es una tarea que se basa en estados y voy a tener acá tres estados. A ver, sí, tres estados. El primer estado es para verificar e iniciar la conversión del sensor, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Nuevamente, desactivo la interrupción porque voy a comunicarme con el sensor. Aquí genero el reset. El reset, que es una función, me va a devolver un 1 si hay presencia de un sensor, ¿no? Entonces, si hay presencia de un sensor, paso a esta parte de acá en el cual establezco la comunicación, es decir, me identifico con el sensor e inicio la captura. Aquí solamente se va a ejecutar una de estas líneas, ¿no? ¿Por qué? Porque está dependiente del valor que tenga depI. depI va a tener el valor, es un número que va a tener el valor del dispositivo que le toca en ese instante hacer la comunicación. Fíjense que depI aquí se inicia en 0, por lo tanto en primera instancia depI aquí se va a validar con esta condición, ¿no? Y el sensor que va a iniciar en este caso va a ser el dep0. Entonces inicia el dep0, luego aquí genera un retardo. En realidad esto no está generando el retardo, ¿no? Simplemente inicia este contador en 200 porque lo que me interesa es provocar un retardo de al menos 187 milisegundos, ¿no? Aquí redondeando 200 y me voy al estado 1. Caso contrario, si no tengo señal de reset, o sea, si no hay un sensor conectado, acá el contador se pone en 1000 y se pasa al estado 2. ¿Qué diferencia entre el estado 1 y el estado 2? El estado 2 es simplemente para espera. Si pueden ver acá, el estado 2 es una espera nomás, ¿no? Entonces va a decrementarse el contador hasta que llegue a 0. Y cuando llegue a 0, esta máquina se va nuevamente al estado 0. Y en el estado 0 otra vez intenta hacer la comunicación. Pero ¿qué pasa si estoy en el estado 1? En el estado 1, este estado le llamo lectura del sensor por turno. Entonces, ¿qué significa?
que aquí el contador también se va a ir decrementando hasta que llegue a 0. Como esta máquina se ejecuta cada milisegundo, entonces fíjense, si aquí el contador lo inicia en 200, aquí al menos este contador necesita pasar 200 veces, decrementar 200 veces para que se valide todo esto de acá. Eso me garantiza la espera de 200 milisegundos para iniciar la lectura, ¿no? Y es lo que hace. Fíjense que provoco el reset y aquí llevo a cabo la lectura del sensor 0. Hago la lectura del sensor 0. Aquí restablezco la interrupción global y los valores, en este caso el sensor 0 deja su valor en esta variable res, y de esta variable res yo voy a obtener los valores que me interesan, ¿no? Entonces estoy haciendo aquí una conversión, no voy a ocupar los 16 bits, estoy convirtiendo la parte fraccional que le llamo temr. Aquí recupero la parte fraccional y acá recupero la parte decimal, ¿no? Entonces voy a tener dos valores, ¿no? La parte decimal y la parte fraccional. Esto es muy particular de cada caso, ¿no? Como ustedes quieran convertir el valor. Yo quiero ocupar solamente ese rango, ¿no? Mi temperatura en este caso incluso nunca va a ser negativa, va a ser siempre positiva para lo que voy a ocupar este sensor. Entonces me basta con una variable de un byte, puedo leer de 0 hasta 250 grados, por decirlo así. Y la parte racional, que es también de un byte, pero debido a la resolución, a la parte fraccional, que como máximo es 1 dividido entre 16, entonces tampoco es algo que sea muy importante en este momento. Aparte que mi resolución es de 10 bits, o sea que tengo 1 sobre 4, ¿no? 0.25 de precisión. Y bueno, eso es lo que hace esta parte de acá, ¿no? Recuperar los valores del resultado que provienen del sensor, los convierte a unos valores decimal y fraccional que me van a servir para mostrarlo, ¿no? A través del puerto serial. Entonces ya una vez recuperado y convertido estos valores, fíjense que aquí ya a través de un mensaje estoy haciendo la impresión T temperatura. Aquí imprimo el valor de dBIP, que es el valor del sensor con el cual se ha hecho la lectura. Acá imprimo el valor de la temperatura, que es un byte. Imprimo el punto para hacer la parte fraccional. Acá es un artificio que estoy utilizando, ¿no? Porque como temr tiene la parte racional, entonces la parte racional podría ser solamente un dígito 9. Pero el 9, por decirlo así, la parte racional es un dígito, digamos el 3. Y tengo una parte que tiene dos dígitos y es el 30 el 25, digamos. Entonces, entre el 3 y el 9 es importante saber que si esta parte fraccional es menor a 9, entonces habría que ponerle un 0 por delante, ¿no? Para que no haya confusión, porque el 3 a un 25 da a entender que el 3 es de mayor peso que el 25, ¿no? Simplemente por no ponerle un 0 delante. O sea, tendría que ser 0,3. Es simplemente ese artificio lo que hace esta parte, ¿no? Si la parte fraccional es menor a 10, le agrega un 0 para que se pueda entender mejor. Y finalmente imprime la parte fraccional. Y acá es lo interesante, ¿no? Que el debI se incrementa. Si el debI incrementado es mayor a 2, entonces debI vuelve a ser 0. Y luego se repite el ciclo. Pero como hay un tiempo de espera, aquí carga el contador en 800 y se va al estado 2. El estado 2 espera esos 800 milisegundos para completar el segundo y luego vuelve a iniciar este proceso. Pero en este proceso debI ya vale 1, ¿no? Entonces todo esto lo va a hacer con el sensor 1. Va a llegar aquí y vuelve a repetir todo este proceso ya con el sensor 2. Y de esta forma se va a ir haciendo como un barrido de los tres sensores, ¿no? Para recuperar sus valores. Si notan acá, debido a los tiempos que se está generando, este barrido se hace cada segundo, ¿no? Entonces, cada segundo se lee un sensor. Como son tres sensores, vamos a tener que el primer segundo, sensor 1, el segundo segundo, el 2, el tercer segundo, el sensor 3, el cuarto segundo, nuevamente el sensor 1, de esa forma, ¿no? ¿Pueden hacer más corto estos periodos? Sí, lo pueden hacer. Aquí el retardo podría ser menos, ¿no? Pero en este caso estoy utilizando estos tiempos.
con relación a la tarea del pulsador es simple, ¿no? Si el pulsador es detectado, aquí estoy utilizando para asegurarme de que el nivel en que está presionado el pulsador sea de al menos 200 milisegundos. Es simplemente una rutina para asegurarme eso, esa estabilidad. Una vez está presionado, acá lo que hace es enviar un reset y hacer lectura del código room del sensor. Entonces, una vez hecha la lectura, imprimo su valor del código room y ese valor que me va a mostrar en la pantalla me va a servir para que pueda yo completar dentro de esta lista de sensores cuál es el dispositivo que está conectado al bus, ¿no? Entonces, esta identificación la tengo que hacer uno a uno y eso lo vamos a ver en el video. Creo que eso es todo. Hacemos la compilación y este código está listo para su programación. Eso lo vemos en el siguiente video. Muy bien, ahora tenemos aquí el circuito. Quiero mostrar. Aquí tengo el circuito y fíjense que el microcontrolador se conecta únicamente al bus por esta línea que va al RB0. Tengo tres sensores. Estos son los sensores que les mencioné, ¿no? Que son más convenientes. Ya tienen las puntas de prueba. Este va a ser mi dispositivo 0, dispositivo 1, dispositivo 2. Así está identificado en el esquema del circuito. Entonces, lo primero que necesito saber es saber qué código o serial, o código room tiene cada uno de estos dispositivos, ¿no? Porque de fábrica ya viene con un código. Entonces, para eso eh, ya tengo cargado el programa. En el microcontrolador pueden ver que está haciendo el destello de LED, lo cual me indica que está funcionando de forma correcta. Entonces voy a abrir un terminal de datos. Aquí tengo conectado este módulo de conversión USB TTL. Entonces abro un terminal serial. Estoy utilizando en este caso Qt-Con. Ustedes pueden usar cualquiera. Abro el puerto. Abro el puerto. Abro el puerto y acá no tengo ninguna comunicación por el momento, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, para poder identificar cada uno de estos, es primero conectar uno de los sensores. Voy a conectar el sensor DEP0 al bus. Una vez lo conecto, observen que el programa me está emitiendo señal ya, ¿no? De los tres sensores. Solo me está emitiendo en este caso del sensor 0, que es el que está conectado al DEP0, ¿no? Pero acá ya me está mostrando su valor porque yo ya lo tenía previamente identificado. Pero ¿cómo obtuve ese valor? Para eso tengo el pulsador. Si yo presiono este pulsador, fíjense que me arroja el código. Este código corresponde al sensor 0. Entonces este código yo lo voy a actualizar dentro del programa principal. Aquí tienen el programa principal. Este de acá es el código que corresponde al sensor 0. Entonces ya tengo del sensor 0. Luego tengo que hacer lo mismo con el sensor 1. Entonces voy a agarrar acá, desconecto la línea del sensor 0 y conecto ahora el sensor 1. Así. Abro el puerto, presiono, cierro el puerto y fíjense que este código corresponde al sensor 2. Desconecto el sensor 2. Ahora voy con el sensor 3. Abro el puerto, presiono pulsador, cierro el puerto y aquí tengo el código del sensor 3. Entonces, estos tres códigos los voy a copiar y los voy a pegar en mi programa principal dentro de los arreglos, ¿no? Que definen el código room de cada sensor para los tres. Una vez están hechos, estos tres códigos ya están cargados, entonces mi programa ya me va a permitir hacer la lectura de esos tres sensores. Para lo cual, ya en este caso, puedo conectar los tres sensores al bus, es decir, a la misma línea. Ahí pueden ver. Establezco la comunicación. Vamos a limpiar acá esta pantalla. Y pueden ver que ya estoy recibiendo información de los tres sensores. Vamos a agarrar el sensor número 1 y vamos a ver cómo va variando, ¿no?
Estoy agarrando con la... Bueno, ya vimos entonces cómo funciona. Eso sería todo. Gracias.